Sí, ningún problema. Bien, y les cuento, por mi parte les puedo contar que, bueno, le damos la bienvenida aquí a Eduardo. Él es socio y fundador de una empresa que se llama Neural Health Technologies. Esta es una startup chilena de biotecnología que está al servicio de la salud mental en empresas y instituciones de salud. Entonces, esta empresa, Neural Health, desarrolló un método y un sistema patentado para el diagnóstico y prevención del burnout, que le llaman, en base a una tecnología que usa realidad virtual y también retroalimentación neural. Entonces, Eduardo es ingeniero en telecomunicaciones y máster de innovación de la Universidad de Ibáñez y cuenta con 17 años de experiencia en compañías de otros rubros también. Así que bueno, también hay, por supuesto, muchos detalles de la actividad que hacen y todo eso, así que los dejo con su presentación. Eduardo, tenemos como una hora, entre paréntesis, en total. Idealmente, si tenemos una presentación más breve, después podemos conversar, seguramente tendremos muchas preguntas. Así que adelante, no sé si va a compartir alguna pantalla. Sí, 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 voy a compartir acá. Me cuenta Ahí si se ve estoy bien, viendo mi pantalla por ahí. se ve, sí. Dale ¿Sí? nomás. ¿Se ve? Ya para después mostrarles algo de lo que tenemos acá. Así que, de hecho, esos son los pájaros que suenan, están metidos ahí. Ya. Oye, un gusto conocerlos. Me habría encantado haberlos visto en persona, pero en virtud, digamos, de que el día parece que es medio complicado, eh, preferimos, digamos, hacerlo online, ¿ya? Pero no por eso va a ser muy distinto a a lo que les quería presentar, y les cuento un poco. Ya voy a proyectar esta presentación. ¿Se ve por ahí en pantalla completa? ¿Sí? Ahí se ve bien, sí, te oyes bien también. Ya, excelente. Oye, ella es la Cami. La Cami es niña, fue niña deseo, como le llaman, de Make-A-Wish. A los 7 años le amputaron su pierna izquierda. ¿Ya? Ella, antes de conocer Neural Health, tenía serios problemas para dormir. ¿Ya? Ella es enfermera, de hecho, trabaja en la Santa María. Y, o sea, noches de insomnio, digamos, dándose vuelta en la cama a propósito de un dolor en una pierna que no tiene. O sea, así de heavy el tema. ¿Ya? Entonces, sufre de phantom pain, ¿ya? Del dolor fantasma. Entonces, ese dolor, como lo describe ella, es un dolor, cierto, eléctrico, que a veces pueden ser punzadas, que puede latir, como que varía, tiene como distintos sabores más encima del dolor, ¿ya? Pero, claro, o sea, la Cami, digamos, fue probablemente una de las primeras personas con dolor crónico, digamos, que empezó a utilizar el sistema nuestro y que empezó a entregarnos resultados. O sea, que fue realmente valioso, digamos, en el año cero, el empezar a hacer las pruebas de los primeros prototipos con ella, ¿ya? Cuando entonces todavía, en este caso, no teníamos claro y todavía estábamos sin ninguna unidad de negocio, digamos, armada, sin un norte, digamos, o sea, sí, o sea, claramente con un norte bien claro de poder ayudar a las personas, pero aún sin verticales de negocio con nombre y apellido definido, ¿ya? Entonces, eh, lo que se hizo acá, y en realidad, claro, yo le contaba un poco minutos antes a Vicente de dónde parte esto, y como él señaló, en 2017-2018 es un máster en la Adolfo en innovación. Disculpen por no haber tomado el de la Católica, estaba entre las dos opciones, pero me fui para allá, me gustaba más la escuela de negocio, más orientado al negocio, ¿ya? Y en el fondo, claro, o sea, de muchos problemas que se dan hoy día a nivel mundial, y que en particular me tenía muy interesado lo que es transformación digital, un poco escarbando en ese tema, la transformación, uno se da cuenta de que, oye, mucha transformación, mucha tecnología, pero ¿quién se está haciendo cargo de la gente? O sea, ¿quién se está haciendo cargo de las personas? Y los cambios generan, en este caso, resistencia, generan inquietudes, generan miedo, generan estrés, ¿ya? Entonces, ¿quién se hace cargo de estos problemas hoy día? Y habiendo vivido, digamos, y trabajé en algunas compañías bastante grandes, digamos, y bien interesantes de Chile y a nivel mundial, sufrí el burnout en carne propia. O sea, el problema del estrés laboral es un hecho, es una realidad,
que te afecta en todo ámbito, ¿cierto? Tu salud se ve en este caso deteriorada rápidamente cuando ya en el fondo se te declara el burnout, ¿ya? Entonces ya empiezas a sentir los síntomas subagudos de estrés crónico que no son menores, o sea, desde que no te puedes levantar en la mañana y vayas a la urgencia, te toman una batería de exámenes y te dicen, oye, usted está más sano que un yogur, o sea, pero tiene la mano helada, o sea, chuta, usted, no sé, está con mucho trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? Entonces, ahí en el fondo, claro, empecé a descubrir que ya el problema era mayor y en realidad, si les contara el detalle, no sé, en el transcurso de los 10 últimos años he tenido 5 pancreatitis agudas en la UCI, ¿ya? Y claro, ¿qué hay de fondo? O sea, me han hecho exámenes, los que se imaginen, o sea, casi faltó sacar un trozo de páncreas y mandarlo a la clínica Mayo, y en realidad todos marcando ocupados, o sea, pero sí en el fondo, claro, uno empieza a tirar el hilito y empieza a conectar, digamos, puntos y se empieza a dar cuenta que por dónde viene el problema, ¿ya? Y efectivamente, claro, o sea, el burnout es un problema, ¿ya? Entonces, en ese andar en el fondo se define, a partir de este máster, ¿cierto? Se define un framework de trabajo para poder empezar a indagar acerca del problema, quiénes sufren el problema, el contexto, dónde pasa, dónde ocurre, cómo ocurre, ¿ya? Y es así que este se siguió en el fondo como el modelo del design thinking para poder trabajar todo lo que era, todas las etapas, digamos, desde el descubrimiento, no sé, la ideación, la co-creación, el prototipado, ¿cierto? La validación de las hipótesis, etc. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que les comentaba, o sea, de muchas problemáticas que habían hoy día, digamos, puestas sobre la mesa, nosotros creímos en este caso, en particular yo creí, de que el estrés laboral era una importante, ¿ya? Y en realidad esa es la que se salió a validar, en el fondo con la gente, con los usuarios, con personas, más de 100 entrevistas se realizaron probablemente a distintas personas de distintos mercados, distintos labores, ¿ya? Me acuerdo de haber andado, no sé, con choferes del Transantiago bajando y recorriendo, digamos, Santiago y que te cuentan su experiencia desde lo que vivieron ellos, cómo han vivido el burnout o el estrés ellos, ¿ya? Entonces, hubo mucho trabajo de calle en ese sentido, probablemente un año de ese trabajo de calle, ¿ya? En donde primero se indagó el contexto y después se validaron hipótesis y se co-creó una solución, ¿cierto? Que también permitió botar a la basura muchas de las hipótesis que se creyeron en un principio, ¿ya? Entonces, es ahí como ya en el fondo se empieza a tomar una línea, un rumbo hacia indagar, oye, algún tipo de solución para el estrés laboral, ¿ya? Y se plantean desafíos, o sea, me acuerdo el primer desafío que está acá fue cómo ayudar a las organizaciones a medir y registrar el nivel de estrés, ¿ya? Y en un periodo de tiempo, o sea, es súper importante poder acotar, digamos, el desafío y que sea medible, ¿ya? Entonces, en ese medible le pusieron un plazo en 6 meses poder hacer una medición de estrés en una empresa, ¿ya? Estuvimos, no sé, me tocó estar entrevistando gente en controles de tráfico aéreo, que no sé si han escuchado ustedes, pero yo siempre escuché, oye, el controlador de tráfico aéreo se cayó el más estresado de la vida. Falso. Llegué allá y tú entras y los tipos todos happy, duermen 1 hora cada 1 hora de trabajo, ganan buenas lucas. No, descartado, ¿no? Ya no es el controlador de tráfico aéreo el más estresado, ¿ya? Sí es crítico, o sea, sí efectivamente se te cae un avión y olvídate, o sea, tenés tremendo problema. Pero que el gallo así viva estresado, yo creo que ha cambiado mucho. O sea, hay normativas, de hecho, de la DGAC y normativas que nosotros en el fondo heredamos de las gringas, que permitan que la vida de este tipo de ideas sea bastante más agradable como era antes, ¿ya? Entonces, fueron cosas descartadas. Acá se entrenan, de hecho. Hay simuladores donde hay gente que entrena, esos dos son alumnos y el que está parado atrás en el fondo es como el profe, ¿ya? Y los entrenan en el aterrizaje, en el despegue, en todo lo demás, ¿ya? Entonces, se indagó ahí, como muchos otros ámbitos más, donde estuvimos entrevistando gente, ¿ya? Y hubieron reencuadres, o sea, oye, de una medición, en este caso, de estrés, oye, ¿por qué mejor en este caso nos vamos a prevenir el estrés y el ausentismo? ¿Ya? O sea, ¿qué podemos hacer antes? O sea, antes de que se declare en el fondo, ¿qué etapas podemos quemar para prevenirlo? ¿Ya? Entonces, hubieron reencuadres también, ¿ya? Y aquí ya en una etapa 2, digamos, del proyecto, en el fondo uno trabaja en lo que es describir, o sea, ya tiene claro más o menos el dolor y empieza a describir a las personas a través, no sé, de mapas de empatía, etcétera, etcétera. Journey Maps, en este caso, se usan herramientas como Storyboard, etcétera. ¿Ya? Mucho POSIT, ¿cierto? Hay muros y muros llenos de POSIT.
les aconsejo no se queden pegando post-it, eso es lo peor que pueden hacer. Salgan, o sea, peguen post-it, salgan, vean qué le dice la gente y si quieren siguen pegando. Pero esa cuestión de estar, lo he visto mucho, o sea, te podéis quedar un año pegando post-it y no sacáis nada, ¿ya? Entonces, lo he visto también, es un consejo bien cercano, ¿ya? Entonces, se empezó a indagar más acerca del burnout y ver en este caso, oye, versus otras patologías, digamos, oye, ¿qué hay acerca del estrés postraumático, ya? Entonces, ¿qué otros tipos de estrés hay? Agudo, crónico, leve, no sé, etcétera, ¿ya? Entonces, hubo que empezar a meterse en ese cuento. Yo me acuerdo que tenía un reloj que medía el estrés, entonces de repente lo iba mirando a ver si calzaba más o menos cómo me sentí, tenía estrés o no. Ok. Entonces, después, oye, foco, pongámosle foco a este cuento, o sea, cómo queremos dirigir o a dónde queremos enfocar el proyecto y veamos cómo esto pega en el ecosistema y cómo se manifiesta esto en la realidad del país donde estamos. ¿Ya? Entonces, se indagó ahí acerca, no sé, pues, de licencias médicas, se habló con la Suceso, en ese entonces el estrés laboral, o sea, el ausentismo a causa del estrés laboral y obviamente asociado a problemas de workplace en el fondo, era del orden del 3.2 del PIB. Ya hoy día creo que andamos como, después de la pandemia, quedó como un 3.8, casi 4. Entonces, hoy día es un problema Perdón, país, Leonardo, pero increíble el burnout. ¿y que todas estas cifras eran de antes de la pandemia? Antes pandemia, sí, pre-pandemia. Sí, sí, efectivamente. Entonces, se indagó más, ¿cierto? Diario, mucha información. Eso es lo otro súper interesante, que si trabajan en un proyecto, hermano, el tiro una bitácora. O sea, tengan su bitácora, que es como su Biblia, y ahí, no sé, que sea un PowerPoint que tengan all the time abierto en su PC y vayan poniendo ahí todo. O sea, ármense ahí. ¿Por qué les sirve? Una, para poder llevar organizado el cuento y el día que quieran presentar el proyecto ya no tener algo prearmado, ¿ya? Y la otra en este caso es que en el día que tengan que sentarse a pelear con otro abogado porque dice que él lo inventó primero, ustedes pueden apelar con cierta información de que tenían ya algo desarrollado antes, ¿ya? O sea, es difícil, digamos, entrar a esa discusión, pero en algunos casos me han contado que ha servido. O sea, de hecho, incluso las anotaciones que las tengan en libretas de estas Moleskine, por ejemplo, eso también sirve, ¿ya? Entonces, que lleven eso, lleven el registro en alguna parte, ¿ya? Mapas de stakeholders, en el fondo, quienes interactúan con esto, o sea, a nivel gobierno, país, colaboradores, empresas de wellness, well-being, salud privada, salud pública, todos tienen que conocer dónde pretenden en el fondo resolver el dolor, ¿ya? Y mientras antes empiecen a interactuar con ese ecosistema mejor, ¿ya? Canvas, múltiples canvas de negocios, de contexto. Esto es un canvas de contexto. Ya en este caso no ve, o sea, no es como el típico que uno conoce, sino que habla en este caso, no sé, de tendencias demográficas, de economía, de las tendencias tecnológicas, las necesidades, las incertidumbres. ¿Ya? Entonces, y aquí ya trabajo en calle, o sea, trabajo en calle, donde se fue 10 empresas grandes, 10 medianas, no sé, más de 70 personas de distintas empresas, colaboradores de distintas edades, ¿ya? Gente del ámbito de la medicina, expertos en burnout, etc. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un mapa de empatía de esta persona que conduce un bus. Entonces, yo me acuerdo que esa persona, que en realidad no es la foto de él, pero esa persona me acuerdo que viajé bajando, ubican la pirámide, ¿cierto? Que es bajando, ¿cierto? Para el lado norte de la ciudad, ¿cierto? Es como una bajada así como bien con harta pendiente. Este gallo me contaba que por lo menos un par de veces a la semana, a las 8 de la mañana, que no sé, va lleno, o sea, y bajando a toda la gente que trabaja en la ciudad empresarial que está abajo, como por lo menos 2 veces a la semana tenía ganas de soltar el volante con la micro llena. O sea, a ese nivel. Este gallo contaba que no se podía, no sé, no se podía bajar al baño, si tenía compañeros que tenían que inyectarse insulina, no podían hacerlo porque no tenían dónde parar ni dónde poder sentarse a comer un sándwich. Entonces, horrible. Entonces, bajo esta mirada, en el fondo, claro, o sea, uno tiene que ponerse en los zapatos de esa persona para poder entender el problema y todo lo demás, y así va mapeando en este caso, en este mapa de empatía, ¿ya? Y en el fondo lo que permite después es ir alimentando el proceso de co-creación, de ideación y todo lo demás. Profesores, estuvimos también conversando, no sé, los profesores, la típica te cuentan que el apoderado te va a amenazar, o sea, en distintas, o sea, en colegios, digamos, de educación pública, en su mayoría, digamos, amenazados por los apoderados, ¿cierto? Porque cabros chicos se sacan como la nota y que te vamos a mandar a la familia de no sé quién, entonces, bien complejo, ¿ya?
no sé, distintas entrevistas, haciendo empatía en el fondo, journey maps, en este caso el journey map me acuerdo de una persona que trabajaba en una organización que tenía burnout positivo, ¿ya? Entonces, esta persona, no sé, pues quería hacer algo, pero la burocracia lo mataba, después le pedían algo, pero no tenía las herramientas para poder completar lo que le pedían, entonces, no, horrible. Entonces, aquí en el journey map uno mapea en este caso los pain points, los puntos de dolor en estas curvas, entonces a veces estoy feliz, a veces no me vivo con problemas, pero después de nuevo, no sé, vino alguien, me vendió la pomada, que venía el proyectazo que me iba a solucionar todo, pero no se cumplió, entonces me iba de nuevo para abajo. Entonces uno vive en esa curva ahí, y en el burnout pega mucho, o sea, tiene que ver, digamos, con demandas, ¿cierto? Con exigencias en el ámbito de la labor que uno realiza, pero no tiene las herramientas para poder hacerlo. Entonces, bien complejo. Entonces empiezan a salir los primeros insights, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, las exigencias sobrepasan a los colaboradores, o sea, con las capacidades que tienen, ¿ya? No disponen de herramientas, ni vías que en este caso permitan hacer frente a las demandas, no sé, malos líderes, a cuestiones como sabía, ¿ya? Entonces después viene todo lo que fue ideación y prototipo, ¿ya? Y en ideación y prototipo en este caso hubieron diseños, hubieron mockups, hubieron en este caso prototipos de baja resolución, partan con eso, o sea, si les sirve ya una caja de cartón para poder emular el dispositivo médico, lo que estén pensando hacer, háganlo, muéstrenselo a gente, vean qué opina, vean qué les dice, documentenlo, ¿ya? Saquen videos del feedback de esa gente, ¿ya? Y eso después repásenlo, mírenlo, vean qué en el fondo qué sensaciones y qué emociones producen las personas, ¿ya? Eso es súper valioso también, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ya en este caso vino el proceso de armar probablemente la primera propuesta de valor, ya en donde está el regalito, ¿cierto? ¿Cuál es el regalito que va a tener la persona que tiene el dolor o quien sufre el problema, ¿ya? Y esto en ese entonces era una plataforma basada en una suscripción para la detección y prevención del burnout, ¿ya? O sea, cambió un poco el sabor que le habíamos dado en un inicio, que pensaba más ser un dispositivo que midiera. En el fondo pasamos a una plataforma preventiva, ¿cierto? Y del burnout, ¿ya? Pero en el fondo después vinieron otras derivadas que nos llevaron igual a hacer una medición, ¿ya? En realidad porque se necesitaba, digamos, para darle un ámbito más concreto al asunto, ¿ya? Se revisó el estado del arte, o sea, a partir del problema, en el fondo fuimos a ver qué análogos, o sea, qué personas o qué pacientes o qué grupos en este caso de personas en el mundo sufrían problemas que estaban siendo resueltos de alguna manera. Entonces, vimos en este caso con que existían, no sé, aplicaciones de relajo en realidad virtual, aplicaciones que, no sé, habían desarrollado en el ámbito militar de Estados Unidos para poder tratar estrés postraumático en veteranos de guerra que pelearon en Vietnam, Afganistán, no sé, Irak, ¿ya? Y esta gente en el fondo la derribaron en el helicóptero y quedó traumada hasta el día de hoy, ¿cierto? Y en el fondo utilizaban realidad virtual, no sé, 20 años atrás, o sea, uno se recuerda al hombre del jardín, yo estaba chico, o sea, y ahí se habla de realidad virtual recién, ¿ya? Entonces, la realidad virtual tenía y tiene, digamos, una característica súper interesante que permite que en este caso te puedas transportar a un lugar sin moverte, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como lo que pensábamos hacer nosotros era para empresa, y la idea era pre-pandemia, o sea, todavía jamás se imaginaba, ni nosotros, menos, nos imaginábamos que la gente iba a volverse a las casas a trabajar. La idea era que en su lugar de trabajo se podían transportar a otro lado, que los pudiera relajar, ¿ya? Entonces, antes de llegar a eso, hubieron otros prototipos que tenían que ver, no sé, inclusive estuvimos subiendo gente con una aplicación a un Uber, casi que se lo llevaba al San Cristóbal, digamos, y lo desconectaba un rato y se lo llevaba vuelto a la oficina, ¿ya? Pero el gallo volvió horriblemente más estresado por el traslado, por los tacos, porque el jefe lo llamó igual, ¿dónde está? Y te necesito de vuelta. Entonces, era bien complicado, digamos, atacar un problema de estrés fuera de la organización, ¿ya? Se participó en ferias, en el fondo, para ir a conocer qué se estaba haciendo en el ámbito de la realidad virtual. Yo me acuerdo que nunca me había puesto un lente, de hecho, en ese entonces me acuerdo que fui a esta cuestión de Lucid Dreams, que está ahí en la Plaza Perú, ¿cierto? En el W. No sé si, para mí, que no sé si existirá todavía Lucid Dreams ahí, pero Lucid Dreams tú te ponías te vistes completo con sensores, o sea, es más que eso. Ya esa es como el videojuego del mall, ¿cachai? Pero en Lucid Dream tú te pones el kit completo y te mapea completamente a tu self digital, ¿ya? Dentro de la realidad virtual. Entonces es mucho más completo que la foto que está ahí, ¿ya? Y dentro de esos prototipos aquí están. O sea, primero se hizo, no sé, una cosa que se llama Escape VR. Entonces,
era tan simple como cargar ambientes con Google algo, que era como un Google VR, ponte tú, que tú podías cargar parajes y los recorrías en un lente de realidad virtual. Entonces, se puso a prueba, en el fondo se plantearon las hipótesis de este prototipo, etc. ¿Ya? Hasta que hubieron 1, 2, 3, 4, este es el experimento 4. O sea, y en el experimento 4 en el fondo varía un poco la hipótesis, se incluyen nuevos atributos a validar, el prototipo cambia en este caso, de hecho el prototipo acá, claro, la realidad virtual ya era como, ya se sabía que ya es realidad virtual porque en realidad resuelve muchos de los problemas que la gente manifiesta tener y los resuelve bien, ¿ya? Sobre todo el tema del movilizarse, ¿ya? Pero en el fondo todavía nos queda un gran problema por resolver de cómo lo hacemos objetivo esto, porque en realidad la realidad virtual, o sea, alguien lo podía usar y se podía relajar, pero seguía subjetivo en el sentido que la gente se sacaba el lente y tú le preguntabas, y ¿cómo te fue? Bien, y te dedo para arriba. Entonces, ese dedo para arriba o el bacán no me sirve para ir a hablar con un doctor, no me sirve para ir a hablarlo con la clínica, porque en realidad, o sea, que el gallo te diga que le fascinó, y que le gustó y que se relajó, chuta, ya, ok. ¿Está? Pero faltaba hacerlo más concreto. Entonces ahí, en el fondo, lo que se hizo fue indagar en, oye, ¿cómo integramos, no sé, un Fitbit que tiene pulsaciones y le pasamos esa data a la plataforma nuestra y la mapeamos con lo que está viendo la realidad virtual? Para poder saber si este gallo realmente se relajó. Entonces, ya, ok, veamos cómo anda el medidor de estrés de los Fitbit, o de estos, o de un Garmin, digamos, de un reloj. Y claro, o sea, nos vimos enfrente a un problema, en ese entonces teníamos, o sea, al día de hoy también lo tenemos, pero en realidad desde el momento cero siempre nos ha acompañado, siempre nos han acompañado médicos en este desarrollo, ¿ya? Y se fue para la casa el Fitbit, o sea, y la medición de heart rate, porque en realidad tú puedes estar, pero saltando de alegría, se me está descargando el Mac, puedes estar saltando de alegría y estar con las pulsaciones altas, ¿ya? Y eso en el fondo no implica que estés estresado. O sea, puedes estar contento, digamos, y te subieron las pulsaciones, genial, ¿ya? Entonces, no era tampoco algo que nos servía. Ahora, fuimos más allá, o sea, ¿qué hay en el fondo en el mercado o qué se está usando por años o por mucho tiempo que tenga resultado en cuanto, no sé, pues, al desarrollar habilidades de una persona, a medir, digamos, también en el fondo cómo esa persona progresa en el tiempo en cuanto al desarrollo de una habilidad, neurofeedback, ¿ya? Entonces, empezamos a indagar acerca del neurofeedback, empezamos a trabajar esa idea, se empezaron a hacer las primeras simulaciones en 3D, ¿ya? De hecho, ahí aparece Jorge, uno de mis socios, ¿ya? Él es especialista, de hecho le desarrolla al gobierno de Estados Unidos hoy día, ¿ya? Y empezamos a hacer el primer ambiente en realidad virtual, que era una sala para estresar a la gente. O sea, como que en realidad no se condice como, con lo que estábamos hablando. Y pero ¿para qué? Me estaba hablando de relajar y ahora me mostré una sala para estresar. Ya. La idea de esta sala es inocular estrés. Ya, en el fondo lo que hace esta sala es que una persona aparece dentro de una oficina y le llega mail, le tiran carpetas, le suena el teléfono, hay un gallo que están retando tras tuyo, pasan todo lo que te puedes imaginar. Y la gente que se lo ha colocado, digamos, la que usa, oye, pero está en mi oficina, man. ¿Qué onda? Es mi oficina, me dice. ¿Ya? O sea, todos viven eso. Y la gente, ¿por qué lo hicimos? ¿Ya? Porque en el fondo nos permite, como ya tenemos, en ese entonces ya empezamos a hacer las primeras pruebas de integración con un electroencefalograma, nos permitía saber cómo se alteraban o cómo la razón de cambio de las ondas cerebrales cuando la persona estaba enfrente de esto. ¿Ya? Entonces, y un poco saber quiénes toleran más, digamos, el estrés que otros, etc. Entonces fue uno de los primeros experimentos que se hicieron. De hecho, el primer electro que usamos era ese. Ya en ese entonces era bastante más simple, digamos, y miren, o sea, el prototipo era un Raspberry, o sea, era una cuestión muy básica. ¿Ya? En ese entonces ni siquiera teníamos integrados los dos mundos hoy día, o sea, casi en un tablet aparte había que darle como play, digamos, a una medida mientras tú te colocabas el lente, o sea, era todo, no estaban integrados, era como dos mundos paralelos, ¿ya? Ese fue el primer lente que ocupamos, que de hecho lo ocupamos con una alianza que hicimos con Lenovo en Chile en ese entonces, y nos pasó, no sé, oye, están desarrollando esto bacán, ya llévense 5 lentes, y nos pasaron 5 lentes para poder desarrollar. Entonces, ahí, de hecho, pero a la par seguíamos desarrollando con Oculus. Oculus todavía no lo compraba Facebook, ¿ya?
Y de hecho alcanzamos a desarrollar algunos temas con Oculus en ese entonces, por eso el kit es distinto. Se hicieron las otras, no sé, pues empezaron a diagramar las primeras simulaciones. Esa es la oficina, la que les mostraba con la gente, los papeles botados, las carpetas, ¿cierto? Esta chica que estaba al otro lado de la pared, ahí te tiraba las carpetas encima. Increíble. De hecho, había una app que en el fondo la app controlaba el electro, o sea, era como no tenía mucho automatismo que digamos, y todavía cero integración, ¿ya? Pero sí en el fondo nos permitió empezar ya a hacer mediciones. O sea, yo me recuerdo que las primeras medidas, no sé, pues oye, me medía después del carrete como a las 4 de la mañana, digamos, y me tomaba una medida de ondas cerebrales para ver qué onda, valga la redundancia. O me levantaba temprano, no sé, me iba manejando en la oficina, yo trabajaba en ese entonces, o sea, era pero la locura misma. De hecho, por eso me dieron el PLRC. Y en este caso, medía todo, o sea, almorzando, comiendo, cantando, entonces, increíble el tema de las ondas cerebrales, o sea, fascinante, fascinante. Entonces, imagínense, o sea, los primeros cálculos Excel, o sea, no había plataforma cloud, nada, o sea, era casi tirar la data, el raw data en el fondo, en duro a un Excel, y estar, no sé, 1 hora filtrando y para tener unos picantes gráficos, pero que los gráficos ya eran súper interesantes, o sea, porque ya empezaban a salir cosas y, mira, y no sé, justamente cuando, no sé, el nivel de concentración y atención caía, justamente el mid-gamma con el low-beta, que son ondas cerebrales, variaba en cierto rango. Entonces, ya empezaron a salir cosas que eran como insumos que no iban a permitir desarrollar otras cosas después, ¿ya? De hecho, ahí me acuerdo que iba manejando y medía para allá, para el otro lado, nos juntábamos, no sé, todos los jueves, ese Jorge, mi socio, el DVR, de hecho ahora anda de viaje en California, viendo si hacemos unas cosas entretenidas por allá. ¿Qué más? Ya, capítulo 4, modelo de negocio, o sea, cómo esta cuestión se monetiza, o sea, ya está bonito, está choro, pero hay que vendérselo a alguien, ¿ya? Cómo esto se implementa. En ese entonces me acuerdo que los pacientes eran personas que tenían, no sé, problemas de adicciones, la ola acá, o sea, nada que ver con el burnout, pero eran como pacientes que teníamos a la mano de una doctora amiga, ¿ya? Y en el fondo cuando llegaban a consulta nosotros lo agarramos de vuelta y les medíamos la hora, ¿ya? Y les poníamos, entonces fueron las primeras pruebas de los primeros prototipos, y obviamente la familia, o sea, un lente mandado para allá, el otro para acá, mi vieja con lente, todos con lente, y con electro. Entonces fueron el primer feedback que se tuvo y que se empezó a probar. Y lo que hicimos fue, claro, o sea, ahora hablemos del relajo, o sea, cómo relajamos a la gente, ¿ya? Lo que se hicieron fueron los primeros prototipos de salas que permitieran tener un avatar digital, que de hecho, Ana María, de hecho, ella existe, es una guía cóndor blanco de meditación a nivel latinoamericano, bien conocida, que la grabamos con cámaras 360. Y ella en el fondo es psicóloga, de hecho, bajo la corriente Gestalt, algo así, creo que se llama, ¿ya? Y en el fondo ella desarrolló los scripts, ella en el fondo se grabó haciendo los movimientos y todo, ¿ya? Entonces, ok, primer discurso, saving life, saving money. Chuta, es como bien duro, bien duro ¿cómo es que le llama Startup Chile? Ya tiene un nombre esa cuestión. Y más gente, o sea, con el que se te cruzaba en la calle, le poníamos lente, iba para el sur, no sé, a ver una amiga que tiene empresa allá, oye, ponte el lente, y fines de semana full, porque en ese entonces, claro, me acuerdo que estaba trabajando todavía full, y había que seguir avanzando con esto, o sea, y darle, no soltar, digamos, el cuento, porque en realidad uno no sabe, digamos, lo que tenía a la vuelta de la esquina, ¿ya? La primera interfaz de usuario que era horrible, o sea, de hecho, esta cuestión duró muy poco porque en realidad se las devolví rápidamente a mis socios porque era horrible, ¿ya? Entonces, primero había un par de mediciones, en ese entonces ni siquiera había la medición basal que está incorporada hoy día, ¿ya? La guía, ya, ok, y aquí ya hubo un cambio. ¿Por qué lo tiene puesto un paciente en una clínica? ¿Ya? Bueno, y aquí está la tesis, tocó defender esta cuestión ahí, se presentó, los profes usaron el cuento, lo encontraron fascinante, bla, bla. Ya, y aquí en el fondo ya teníamos una, entre comillas, plataforma cloud con el tablet todavía, o sea, todavía no nos podíamos sacar de encima un tablet.
O sea, teníamos un tablet, un lente y un electro. O sea, y un audífono, porque en realidad el Lenovo no tenía el audio incorporado como Oculus, sino que tenías que colocarte un audífono aparte. O sea, era increíble el show. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Ah, ya, ok. Aquí en el fondo, ¿qué pasó? ¿Y por qué estoy preparando un par de kits? Porque en realidad apareció la primera oportunidad de probarlo en real, y esto fue la clínica Indice, ¿ya? Entonces, pero con funcionarios de la clínica Indice. Entonces, la idea era terapiar para el burnout funcionarios de la clínica Indice y relajarlos, ¿ya? Y sacarles la foto y tener el mapeo, en este caso, del nivel de estrés, etcétera, y de evolución en el relajo de los funcionarios, ¿ya? Entonces partió ahí, ese es mi otro socio, somos tres, ¿ya? Todavía con el tablet metido entre medio. Oye, hagamos desaparecer el tablet, esta cuestión no nos sirve, ¿ya? Y llega marzo 2020. Yo en febrero 2020 había renunciado. Dije, ya, esta cuestión le damos con todo, vamos, 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 le damos con todo. Y llegó marzo 2020. De hecho, teníamos las primeras órdenes de compra en la mesa. Pandemia. Y quedé tal cual como está Han Solo ahí congelado. Entonces, me empezaron a llamar de vuelta y me decían, no sé, por la alemana, entonces me dijo, oye, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo que preocuparme de llevar a los gallos para que lleguen a trabajar y tú me venías a ofrecer una cuestión que te la vaya a colocar y capaz que se la coloque otro y se contagie. Entonces, no, olvídate, o sea, estamos preocupados de otras cosas. Así que esta cuestión fue así como quedar en jaque, o sea, ¿qué hacemos para continuar con esta cuestión? Tuvimos como un mes mirando el norte, el cielo, y oye, ¿qué hacemos? O sea, vamos a estar parados un año, hay que esperar que se pase la pandemia, no. Y encontramos en Estados Unidos una caja que sanitizaba. Entonces, la armamos acá. O sea, la luz UVC en 253 nanómetros tiene una característica de que lo que hace en el fondo elimina el ARN en el fondo de cualquier estupidez, digamos, que esté viviendo sobre una superficie, ¿ya? Entonces, oye, traigamos tú en 253 nanómetros, armemos un circuito, digamos, un controlador y metemos lentes ahí que saniticen. Listo. Entonces armamos esa cuestión. Y, bueno, se empezó a probar otros electros, o sea, y este electro en el fondo era bueno y todo lo demás, pero era poco ergonómico, ¿ya? Entonces la idea, y también tenía problemas de batería, había otras cuestiones, y era solo, era el SDK era bien limitado también. Y claro, aquí es donde hubo como el cambio, porque aquí en este caso, esto fue como un sábado que un compañero de la U me dice, oye, prende la tele, y me sale eso en la tele. Entonces, ¿qué es eso? O sea, un casco antiestrés que llegó a Chile. Y me dice, oye, weón, ¿cómo vaya a dejar que estos gallos, weón, que no sé de dónde, que parece que le están haciendo la base a esa peluquería, lleguen y te desestresen, se están metiendo en tu mercado, weón? ¿Qué vaya a hacer? Y me acuerdo que todo ese día, no sé, me dediqué a disparar mail para 1.000.000 de partes y un mail me contestó. Y ese fue el doctor Sebastián Ugarte. Que yo creo que lo han escuchado por ahí en distintas partes. Y ese doctor me dijo, oye, tráete el lente, tráete el lente, y parecían cabros chicos los doctores, o sea, todo, y se les olvidó el COVID, se les olvidó, todos cambiándose el lente, así, no, es fascinante esto, no, pero increíble. Oye, pero pongámoselo a los pacientes, pongámoselo a los pacientes. Y es así como en el fondo nos pasaron a la UCI de quemados. Nos entregaron la UCI de quemados. Esto es muy piola, o sea no tan piola, se puede liberar también. Entonces nos pasaron a la UCI de quemados y en el fondo empezamos a colocarle los kits a personas que estaban ahí. Entonces pacientes de la UCI. Entonces bien complicado el tema, bien delicado, digamos, por el estado de salud que tenía la gente, ¿ya? Con mucho cuidado se implementó esto, de hecho se llevó esta máquina que sanitizaba, entonces nos aseguramos ahí 100% de que el lente no funcionara como un vector de COVID, ¿ya? Los niveles de relajación de la gente, o sea, esta cuestión era súper anecdótico, porque entraban las enfermeras corriendo a ver qué pasaba. Oye, ¿qué le estás haciendo a mi paciente? Y en realidad el sistema, nos dimos cuenta ahí recién, porque la primera prueba con pacientes, de que la frecuencia respiratoria caía así, pero a piso, o sea, gente que estaba, no sé, con 20 y tanto, terminaba en 7, en 8, y el monitor se empezaba a alarmar. Se empezaba a alarmar, y la persona entraba, según lo que se veía en las ondas cerebrales, en un estado en REM, ¿ya? Entonces, que es bastante bueno, digamos, con paciente que está, digamos, quemado, con sondas, con vías, etcétera, ¿ya? Entonces,
esos son algunos videos. Y en paralelo empezamos a terapiar a la gente que trabajaba en la clínica, ¿ya? Y es así en este caso como después sale esta idea de armar, oye, esta cuestión está fascinante, o sea, armemos un producto que se llama Pain Escape, que en el fondo permita que sea como la línea de negocio en healthcare, ¿ya? Entonces, ahí estoy yo, de hecho, entero disfrazado, colocando kits allá. Seguimos trabajando lo que es corporativo en el fondo con algunas empresas que tenían gente en sus casas también, ¿ya? En mineras también, o sea, ahí de hecho están con ya el electro nuevo, de hecho fue el segundo que ocupamos y ya llevamos como la tercera versión, ¿ya? Y se incorporaron medidas basales que en el fondo permiten que la persona en 2 minutos con los ojos cerrados se saque un estado basal de ansiedad y de dolor de esa persona, ¿ya? Y en ese andar fue que llegamos a la clínica, o sea, al hospital de la Florida. De hecho, fue el primer, en el fondo, proyecto que tuvimos con funcionarios, ya formal, digamos, funcionarios que fueron atendidos en este caso por un periodo que fue más de 5 meses. De hecho, hoy día estamos ya publicando en un paper esa experiencia, en el fondo, que fue cómo con esta tecnología que desarrollamos nosotros se permitió prevenir y en el fondo reducir también el nivel de burnout en una organización de salud en plena pandemia COVID-19. Entonces está bien interesante, ¿ya? Después se vinieron otras cosas, participamos con WOM en un concurso en donde nos ganamos una antena, una torre 5G, que de hecho ahora se está instalando sobre otro hospital, y la idea es que el hospital transversalmente, como va a estar entero iluminado con esta antena, pueda usar en este caso la tecnología de Neural Health con pacientes de dolor crónico, oncológico y no oncológico. Ahí está la Cami de nuevo, vinieron entrevistas, vino la opción en paralelo, se enteró ProChile de esta cosa y nos invitó a participar en un concurso que nos dejó metidos en Dubái, ¿ya? Entonces estuvimos por allá también. De hecho, aquí hay un video, como un compilado bien rápido de lo que fue Dubái. No sé si tiene audio, ojalá. Entonces estuvimos metidos ahí en la Expo 2020. Entonces, ese, en el fondo, en el edificio de Chile está implementada la tecnología nuestra, y la gente puede llegar y relajarse en el fondo, ¿ya? One voice, one family. The world as it stands in the palm of our hands, it's our time. Oh, take a seat, free to show your legacy. We've come so far, but the future is ours. It's our Y bueno, Eduardo, ¿esta exposición de Dubái todavía está disponible? Terminamos esta semana. De hecho, los equipos ya se están guardando. De hecho, el pabellón se está desvistiendo, entre comillas, porque los pabellones van a seguir recibiendo gente, no sé, como casi intercambio de países de estudiantes. Es como el fin de la expo, de que permanezca en el fondo. ¿Sí? De hecho, oye, esta foto la voy a borrar de la presentación porque en realidad mal. Este era el pabellón de Rusia. Y hoy día ya no queremos saber más de Rusia. Así que vamos a terminar borrando. Después de vuelta nos tocó estar en el lanzamiento del 5G acá en Chile, que también estuvimos participando con WOM ahí, y con también Kids ahí, a propósito, digamos, de que esto está marcado entre los primeros pilotos de healthcare con 5G en Chile, ¿ya? Aquí está la ministra metida. Ya, ahora, pasando, digamos, al fondo, ¿qué hay de fondo? En el fondo, ¿qué es lo que hay hoy día? ¿Ya? Bueno, ese es el problema. ¿Para qué vamos a hablar del problema? Lo tenemos claro. Hay dos divisiones de negocios, una que es corporaciones, que sería esta con un producto que se llama Virtual Cognitive. Y Virtual Cognitive está orientado a reducir el estrés laboral en colaboradores, ¿ya? Y hay una plataforma que está gamificada que permite que la persona incluso gana medallas cuando se relaja. O sea, ¿cómo sabemos que se relaja? Porque el sistema tiene en este caso claro cuando varían los ratios en este caso de distintas ondas cerebrales, y eso es un indicativo de relajo. O sea, básicamente cuando se reducen las high beta y aumentan las alfa, ¿ya? Entonces, y en este caso tenemos otra línea de negocios que es healthcare, en donde tenemos nuestro producto que es Pain Escape,
Y Painescape es el producto que derivó, digamos, de una coincidencia. O sea, ustedes lo vieron. O sea, en ningún caso nosotros teníamos pensado que esto lo iba a usar un paciente. Siempre pensamos que iba a ser una persona en una empresa, ¿ya? Pero dado que caímos, digamos, a terapiar personas en una clínica, en un hospital, en el fondo nos abrieron, oye, ¿por qué no se lo ponen a un paciente? O sea, a eso me refiero cuando hay que estar, digamos, presente y conectado con el mercado porque, y de repente dejarte llevar por lo que te dice. O sea, hay que probar, hay que iterar, hay que hacer reencuadres, digamos, pero eso te sirve, o sea, te sirve para poder avanzar, ¿ya? Y hoy día el sistema en este caso, por ejemplo, en la plataforma Pay As You Go, incluso en lo que es corporativo, ¿ya? En el fondo hay un fee fijo que paga la empresa por tener el kit, pero aparte hay un fee variable que es el Pay As You Go, que tiene que ver con la cantidad de gente que ocupó el kit en el mes, ¿ya? Y lo que es, en este caso, del dolor, en este caso hay packs, como una bolsa de minutos, pero en el fondo dentro de la bolsa viven cantidad de sesiones y en el fondo esas sesiones las ocupan los pacientes, ¿ya? Hoy día, hoy día tenemos un par de hospitales, probablemente, o sea, vamos a empezar en abril con la posta central, de hecho en la unidad de quemado, que es la más compleja de Chile, ¿ya? Bueno, continuamos en el Hospital de la Florida, vamos a partir con pacientes en el Hospital de la Florida, y hay un par de hospitales más que parten ahora dentro de los próximos meses, ¿ya? Bueno, ahí están las dos doctoras que nos apoyan en los estudios clínicos, ¿ya? Fascinadas con los lentes, o sea, es increíble el feedback que se ha tenido desde el mundo médico, ¿ya? Prensa, bueno, los estudios clínicos, ¿cierto? Que tenemos este primero que está publicando ahora una revista española, que en este caso es de salud ocupacional, que tiene que ver con burnout, y en este caso hay un segundo aprobado que está ya redactándose que tiene que ver con dolor crónico, ¿ya? Testimonios de pacientes, bla, bla, bla. Bueno, hoy día estamos con presencia, digamos, partiendo con algunas cosas en México, algunas cositas pequeñas en California. Seguimos parados en la Expo en Dubái y en Suiza también tenemos alguna cosa chica partiendo. Y eso, ¿sí? Dejé algo de tiempo para hablar. Sí, sí, tenemos un poco de tiempo. Es súper Sí, interesante, Eduardo. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Está muy, muy interesante. Eh, bueno, yo tengo algunas preguntas, así que puedo partir, pero también, sí, obvio. por favor, si alguno de los estudiantes o otras personas que están aquí también pueden preguntar, bienvenido. Eh, no, yo quería preguntarte, a ver, por ejemplo, por un lado, tú definirías el espacio donde ustedes están trabajando, ¿tú lo ves más como una aplicación para el confort o comodidad de las personas o lo ves más como una aplicación médica que tiene una aplicación clínica? Mira, hoy día yo creo que sí, parte efectivamente con una cuestión muy de casi, oye, un mindfulness, oye, para que te podáis relajar en el lugar donde estés, pero el haberle agregado este componente que es la banda que tenía la actividad cerebral y el haber desarrollado una plataforma clínica que en el fondo lleva el registro, no sé, del uso y evolución de los pacientes en el sistema, lo convirtió, en el fondo, ¿ya? Ese fue el plus que tenemos hoy día versus otras compañías que están desarrollando aplicaciones de meditación que tú las podías encontrar y bajar en un lente, o sea, eso existe, ¿ya? Pero que haya una plataforma clínica que en el fondo te permite hacer seguimiento, control y diagnóstico incluso de pacientes utilizando neurofeedback. Y un lente de realidad virtual, eso no lo hay. Y ahí un poco nos separó un poco del resto. Eh, bueno, insisto, por favor, si cualquiera de los estudiantes tiene alguna pregunta, ahora es el momento para que aprovechemos aquí de aprender. Pero por mientras, puedo seguir yo. Ah, ahí tenemos una pregunta de David. Hola, gracias. Gracias por la presentación. Yo no soy nativo, así que si no entienden, díganme, ¿ok? Sobre todo Eduardo, pero te quería hacer una pregunta sobre... primero me presento, yo soy director tecnológico de una startup de Neurotech también. Ya. Y lo que me sorprendió en el talk era que ustedes se acercaron de Lenovo, se acercaron de pacientes en hospitales, en unidades intensivas, y ustedes tenían acceso a esas cosas, a esa gente,
¿Y cuál fue el mensaje con el que se acercaron a esas personas o a los responsables? Porque Ya, nosotros al 70% tenemos problemas acercarnos a gente que no corre ningún riesgo sí, sí. en testear nuestro producto, pero igual Ya, no nos dejan. ya. Sí, mira, yo creo que el tema de llegar con un discurso bien en la línea clínica, digamos, el llegar bien seguro, digamos, de lo que estamos haciendo, el demostrarte confiable, o sea, pero más allá de eso, el poder, el que lo puedan probar, o sea, eso es vital, o sea, si tienes un prototipo que cumple, y que en este caso es lo que dice que hace, en el fondo, que lo prueben, o sea, que lo prueben, que la gente lo mire, lo use, y no sé, si tenéis que estar parado, no sé, 2 días esperando al doctor para que lo pruebe y lo vea, háganlo, porque en realidad eso hace la diferencia, o sea, creo que para nosotros ha sido fundamental el contar, digamos, desde el momento cero con un MVP que dentro de todas las cosas era bien estable, ¿ya? Era bien estable, en el fondo siempre hemos trabajado, digamos, como una empresa de una biotech, digamos, que está establecida así como casi una empresa de años, o sea, en realidad tenemos casi 2 años, ¿no? Entonces, creo que eso también hace la diferencia. Perfecto, gracias. Gracias, Eduardo. Yo tengo otra pregunta. Tú hablaste mucho de prevenir el agotamiento laboral, ¿cierto? ¿Podrías hablar un poco cuál vendría siendo la diferencia? Como, ¿tú quieres prevenir el agotamiento o quieres reducir o curar el agotamiento para las personas que lo tienen? ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que más se necesita hoy día? Yo creo que, si me lo preguntáis a mí, trabajar en la prevención. O sea, hoy día también debo reconocer que ha sido como una, entre comillas, cruzada el poder también educar a las empresas, o sea, sobre todo a líderes de organizaciones que te dicen así como muy sueltos, oye, pero si acá no hay estrés, pues, si estamos todos felices acá, asado el viernes, y no, todos felices, acá no hay estrés. Oye, pero cuéntame, ¿cómo lo lograste? Cuéntame, ¿cómo lo lograste? Bueno, acá implementamos una caja, acá tú entras por el acceso al lobby de las oficinas, tenemos la caja. Entonces, dentro de esa caja hay más de 100 papeles, digamos. Entonces, la persona cuando se siente estresada viene y saca un papel de la caja y cada papel tiene un mensaje gratificante. Entonces, chuta, o sea, que te digan eso, o sea, que primero te digan que no hay estrés y que en realidad que le pregunté, oye, ¿cómo lo están resolviendo? Y te cuentan de una caja con unos papeles, es como bien desde, ¿ya? Entonces, contra eso yo creo que el argumento válido es leer mucho, informarse mucho, entender más que las empresas. O sea, me ha tocado sentarme con empresas que no tienen idea cuál es el costo del ausentismo. O sea, cuánto están perdiendo al año, digamos, a causa de gente que se va con licencia médica. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlas, hay que manejar cifras, hay que manejar números, ¿ya? Hay que entender lo que está exponiendo también. O sea, yo en realidad creo que mi plus y me ayudó mucho el entender de ondas, a propósito de que soy ingeniero en telecomunicaciones de base, ¿ya? Entonces no me costó meterme a entender ondas cerebrales en el fondo, ¿ya? Ahora, si me preguntáis más allá de la onda, probablemente me caigo, ¿ya? Pero efectivamente creo que eso ayuda. ¿Ya? ¿Vieron? Ahí me tomó una foto en 2 minutos de mi estado celular. ¿Ya? Sí, estamos viendo cómo funciona, súper interesante. Entonces, después, en el fondo, cada sesión, cada paciente, primero se le toma esa foto de 2 minutos, claro que con los ojos cerrados, yo los tengo abiertos y estoy conversando, o sea, olvídate de la medición que me tomó. Entonces, la idea es que el basal sea con los ojos cerrados y la persona sin piernas cruzadas, digamos, tirado lo más relajado posible. ¿Ya? Y después de eso, entras a hacer tu ejercicio, ¿ya? Como por ejemplo este. Esta es una técnica de meditación. Entonces, si se fijan, que puedes mis ondas están ahí. Te permitirá calmar. Entonces, la plataforma constantemente, y esto está automáticamente en la nube, ¿ya? Entonces, está en el fondo analizando en línea las ondas y el comportamiento cerebral. En esta sala en particular, si se fijan, hay un árbol en el lado derecho y pasa un pájaro atrás.
No sé si lo ven pasar. Toma 3 respiraciones. Ese árbol que está al lado derecho suelta hojas cuando yo me relajo. Y la persona o el paciente en cada sala entra con un desafío. En este caso en particular es botar hojas de ese árbol, ¿ya? En otras, por ejemplo, es calmar ahí boto hojas. Ahí, no sé, bien difícil que pase que me estoy relajando, pero sí boto hojas, ¿ya? Entonces, en cada sala la persona tiene un desafío, sigue las enseñanzas y el desarrollo del aprendizaje, la meditación y de técnicas de respiración que da la guía, ¿ya? Pero entra en este caso con un desafío, ¿ya? Entonces, al final la persona termina su sesión, yo elegí una sesión de 10 minutos, o sea, se le vuelve a sacar otra foto con los ojos cerrados 2 minutos, es otro basal y se comparan los dos. En el fondo, tenemos la información en el antes, al final y en el durante. El durante se usa para poder retroalimentar lo que pasa en la realidad virtual y a su vez tener en el fondo la evolución de cómo partió el paciente, porque muchos parten muy ansiosos y al final de una sesión de 5 minutos el nivel de ansiedad baja y cae, pero increíblemente. La diferencia, o sea, ¿y qué nos permitió hacer esto? Yo creo que nos ha permitido escucharnos, o sea, y que se han abierto puertas también, es que claro, o sea, lo hicimos concreto, o sea, eliminamos el dedo para arriba, el dedo para abajo, y en realidad el resultado te lo entrega una medición concreta a nivel cerebral. Entonces, yo creo que eso ha sido, pero fundamental hoy día. O sea, hay parte, digamos, de lo que está escrito en la patente hoy día, que es en el fondo también un poco el blindaje que tenemos hoy día desde el punto de vista de propiedad intelectual. Oye, qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? También te quería preguntar yo, tú mencionaste, ¿cierto?, que tiene una patente, ¿cierto?, que la pusieron internacionalmente, ¿cierto?, en el sistema PCT parece. Entonces, Sí, sí. quería preguntarte específicamente cuál es el invento, qué es lo que están protegiendo ustedes con esa patente. Dale, perfecto. Lo que se está protegiendo es un método y sistema. Ya en este caso no estamos protegiendo el lente, ahí nos hubiesen rechazado la PCT de una, ¿ya? Pero en realidad lo que se protege, o la materia de la innovación, es el método y sistema, ¿ya? En realidad, método y sistema, en este caso, para la prevención, o sea, para el diagnóstico y prevención de la ansiedad y del burnout, en este caso del estrés laboral, ¿ya? Y ahora estamos a puertas de esta semana, de hecho, por acá, de que se publique la segunda PCT que tiene que ver con pain, en el fondo con dolor crónico. Pero en la segunda, esa que mencionas, por ejemplo, ¿cuál es el invento relativo al dolor? ¿Qué es lo que hicieron ustedes, digamos, que antes no existía? Es lo que tiene que ver con la inteligencia en la medición y los algoritmos de inteligencia artificial que permiten en el fondo hacer un diagnóstico y trabajarlo desde el ámbito preventivo incluso. Y predictivo casi. Ya. Sí. Oye, y bueno, en la primera parte de tu presentación a mí me encantó, creo que fue súper claro todo lo que transmitiste de por qué este es un problema importante, ¿cierto? Que está clarísimo que es un problema médico también, ¿cierto? Por todas estas patologías que hay. Y además, independiente de que se quiera o no, también se ve reflejado en términos económicos de forma súper directa, ¿cierto? Entonces, sobre todo, creo que era el tema de la cantidad de licencias de salud mental, ¿cierto?, que tienen una empresa. Entonces, yo te quería preguntar, bueno, ahora que ustedes están haciendo todo lo que mostraste, ¿cuándo vamos a poder saber, digamos, si es que el uso de este dispositivo es efectivo en reducir la cantidad de gente que se ausenta del trabajo? ¿Cuándo? Mira, yo creo que, o sea, O digamos, ¿cuáles son los pasos que hay en el camino para llegar hasta ahí? Digamos? Porque si no me equivoco, tú no mostraste eso todavía, ¿cierto? O sea, en el primero de los estudios que les comenté que se publica ahora en una revista española, ahí va a hablar de Symphony, ¿ya? Y de hecho, o sea, y ahí está hablado, en el fondo fue un estudio de caso, ¿ya? Fueron como 4 o 5 meses terapiando a funcionarios de la salud en pandemia, y en el fondo incluso en este estudio de casos, porque son como 5 o 4 casos clínicos, en donde 1 o 2 de ellos cuentan la experiencia de cómo los recuperamos de la licencia. De hecho, estaban con licencia y seguían yendo al hospital solamente la terapia nuestra, ¿ya? Entonces, ahí se habló un poco en el fondo y claro, se extrapola en el fondo el cálculo de, oye, con estos 5 casos en el fondo, aplicado en un universo, no sé, que era más grande, o sea, eran como 50 personas en realidad las que participaron,
En el fondo, cómo esto se relaciona directamente, no sé, en un universo más grande. ¿Ya? Yo creo que de ahí se puede un poco extrapolar el, el, el- el resultado final de la pregunta. Y después, para la gente que está en las UCI, entonces, ¿cuál sería el objetivo, cierto? Porque ahí no pretendemos reducir el ausentismo laboral, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué ganamos con que la gente esté menos estresada, digamos? ¿Por qué sería importante en ese caso? Sí, no, buenísima la pregunta. De hecho, yo no lo tenía ahí, pero mira, denme un segundo y lo vemos al tiro. Pero sí, buenísima pregunta. Acá. Mira, en cuanto al... ¿Están viendo mi pantalla de nuevo ahí o no? Sí. Mira, en cuanto al ámbito laboral, lo que en el fondo, el resultado que existe en el fondo es que las personas serían 2 veces más productivas, 4 veces menos expuestas al burnout, 6 veces en el fondo como más completas en sus labores, que son súper importantes, y 10 veces en el fondo más enganchadas, digamos, o mejor, más empáticas y con una mejor reacción ante los clientes, ¿ya? En salud, ese 10 por es súper vital, ¿ya? Porque de hecho es más, o sea, off the record he sabido de hospitales que en pandemia se ha muerto gente porque se les olvidó a los doctores ir a hacer, no sé, la vuelta o el chequeo final, ¿ya? Entonces, hay situaciones bien complejas que pasaron porque la gente en el fondo en pandemia, producto del estrés, en el fondo se volvió, se despersonalizó, que es el término técnico, ¿ya? Y en este caso, bueno, el agotamiento sumó y en este caso había un tema también de realización personal que se vio afectado. ¿Ya? Entonces era como obvio, digamos, que era imposible seguir con el mismo nivel de atención pre-pandemia, ¿ya? En cuanto a lo que es paciente, en el fondo, es lo que está acá. En el fondo, un paciente en este caso, más humanización del paciente, eso en el fondo estamos poniéndolo en la mesa hoy día. ¿Ya? Hoy día, el servicio de salud, quizás que uno obtiene cuando va y queda hospitalizado, digamos, que hay enfrente de una máquina, lo que les comentaba, o sea, vía, etcétera, ¿ya? Y hay pocas alternativas de poder escapar a ese ambiente, digamos, o a esa situación, y hoy día esto es parte de eso, y nace, digamos, con la iniciativa de humanización del healthcare, en el fondo, ¿ya? Pero en el fondo, claro, es un paciente que está 4 veces más relajado, en el fondo, que está más abierto al tratamiento, inclusive más empoderado de él, o sea, está mejor parado, digamos, para enfrentar la enfermedad, ¿ya? Dado que entiende a través de esto, o sea, tampoco es que lo usó 2 días y esto ocurre, o sea, esto es sistemático, es como un gimnasio para el cerebro en el fondo, y que trabaja la neuroplasticidad del cerebro, ¿ya? Y de hecho, en varios de los pacientes que de hecho están documentados en el primer estudio, también hablan de lo mismo, o sea, que en el fondo pacientes que te dicen, oye, Eduardo, cuando me ha tocado ahora, pacientes que en el fondo fueron dados de alta con esto, ¿ya? Cuando ahora estoy frente al estrés, digamos, o a la ansiedad, voy y hago el ejercicio. ¿Y cómo lo hacéis si no tenéis lente? Es que voy y lo hago. Es que salgo de acá de la sala y acá afuera si me paro y respiro como me dice la guía. Entonces, ay, ¿cómo respirar? No, así. O sea, como que no sé, algo hizo, algo pasó, hay un cambio en mí que estoy respirando como la guía. Entonces, y respiro así. Pausado, ¿verdad? Ya. Entonces, esa cuestión fue el primer antecedente que nos dijo, oye, ojo acá en el fondo lo que se está armando una nueva red neuronal, ¿ya? Que se arma en este caso con la terapia que es en base a un enfoque cognitivo-conductual. O sea, ahí en el fondo se respaldó la hipótesis de que el cognitivo-conductual servía, ¿ya? Y que las técnicas de relajo y las técnicas de respiración bien hechas en el fondo, y si lo ponías en práctica, no sé, 1 o 2 meses te iban a ayudar, ¿ya? Porque esa gente en el fondo después sin tener el kit puesto, hace el ejercicio y quedó presente, digamos, en la memoria, ¿ya? Cómo respiraba y cómo hacía los ejercicios y puede ponerlo en práctica en cualquier lugar sin necesidad de tener el kit puesto, ¿ya? Entonces, eso yo creo que ha sido lo más potente. Súper interesante. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos ya más o menos en tiempo, así que yo no voy a, no tengo más preguntas, pero Javier tiene una pregunta. Yo no sé si lo habían dicho, pero esta máquina, ¿cómo cuantificaba este nivel de estrés que disminuía? Como ¿Cómo lo que, cuantifica? sí, Claro, lo que hace en el fondo utiliza esta banda electroencefalográfica, ¿ya?
que es una banda que va puesta sobre la ceja izquierda en FP1, ¿ya? ¿Cómo se llama? En este caso en la precorteza frontal, y en el fondo mide todas las ondas cerebrales, pero muy bien la actividad que principalmente nos interesa a nosotros, que es, no sé, pues, ansiedad, estrés, etcétera, dolor, que en el fondo estaría más por esta parte de acá, ¿ya? Entonces, son electrodos secos, es una banda, digamos, que da cargas, digamos, un USB, y lo que hace la banda en el fondo mide, en este caso, segundo a segundo, cómo varía tu relación de ondas cerebrales en el fondo una con la otra, ¿ya? En el fondo, lo que hace el sistema, en el fondo, si uno lo abre, constantemente está comparando una onda con la otra y cómo varían dependiendo de lo que hace la persona, o sea, y principalmente enfocado a lo que son las alfa, las beta y las teta, ¿ya? Que son como las que están ahí involucradas, digamos, en todos los procesos ansiosos, o los procesos de relajo, o los procesos de meditación profunda. Son esas tres ondas fundamentalmente en las que están, porque efectivamente también te mide delta, digamos, y no sé, que aparece más en la noche, digamos, etc. Entonces, pero está enfocado en eso. En el fondo el sistema lo que hace ese seguimiento en tiempo real de cada onda cerebral. Interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces dejamos el resto para la próxima vez que conversemos y bueno, te damos muchas gracias, Eduardo, No, gracias a ustedes. eh, Espero que por les conectarte sirva. y contarnos de todo tu proyecto. Así que mucha suerte y ya estaremos viendo ahí las noticias para saber cómo te va. Dale, no, muchísimas gracias a ustedes y que tengan excelente jornada en lo que les queda de clase hoy. Ya, entonces a los estudiantes les pido que se conecten de vuelta a la clase, por favor, y nos vemos ahí. Que estén muy bien todos. Gracias por Muchas gracias. conectarse. Chao.